Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. La comunidad que el Señor pretende formar, en ella no caben los ricos, solo los dueños y señores. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bien, rico es aquel que por retener los bienes para sí termina esclavo y al servicio de ellos. Dueño y señor, en cambio, es el que dispone libremente de lo que tiene y lo pone al servicio de los hermanos. Uno de esos ricos, ese es el protagonista de este domingo 13 de octubre. Jesús va por el camino, que según la parábola del sembrador es el lugar en el que la semilla no produce fruto, pues los pájaros, símbolo de la preocupación por los bienes terrenales, apenas la ven caer, se la comen. El personaje es anónimo. El texto dice, uno corrió a su encuentro. Correr llama la atención, pues en el mundo oriental todo se tomaba con calma. Correr era algo deshonroso, reservado a los locos o endemoniados. Entrevemos cómo este personaje estaba prisionero de sus bienes, que ejercían sobre él un control tal que no le permitía ponerse al servicio de Dios y de los hermanos. Esto es lo que hace la pasión por los bienes en todos nosotros, cuando nos dejamos poseer por ellos. El desconocido se pone de rodillas y pregunta, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le hace entender que el único bueno es el Padre Celestial, y también que para alcanzar la vida eterna era necesario antes trabajar y comprometerse por transformar la vida de aquí, esta realidad tan poco fraterna que vivimos. Le recuerda los mandamientos centrándose sobre todo en los deberes referidos a los hermanos, incluso los nombra. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Notemos que inserta uno que no era un mandamiento de los 10, sino un precepto tomado del capítulo 24, versículo 14 del libro del Deuteronomio, que pedía no explotar al pobre ni retenerle su salario, precisamente porque es pobre y necesita de eso para vivir. Así nos recuerda el compromiso que debemos tener con los pobres, evitando todo lo que ponga en riesgo su dignidad, como son las injusticias, la corrupción, los abusos de poder. El desconocido responde satisfecho porque todo esto lo estaba ya haciendo desde su juventud. Pero Jesús fija en él su mirada, entrando en lo más íntimo de su alma, y con la ternura más grande le dice, una sola cosa te hace falta. ¿Qué significa? Te falta lo más importante, lo indispensable para transformar la realidad. Ese algo que le faltaba lo resume el Señor en 3 verbos, formulados todos en imperativo. Ir, vender y dar. Anda, vende y da, que se traduce en ponte en camino, deja de ser esclavo de tus bienes y aprende a compartirlos. Solo así se alcanza un tesoro en el cielo, un tesoro que no se pudre. Sí, los tesoros de la tierra se pudren y engendran problemas, violencia y muerte, tanto del alma como del cuerpo. El Señor agrega, luego ven y sígueme, es decir, sigue mis pasos, asume mi proyecto de amor para la humanidad. Su afán por tenerlo había llevado hasta Jesús con el fin de tenerlo todo, hasta la vida eterna, hasta el mismo Dios. Pero Jesús le hace entender y nos hace entender que para tenerlo todo, antes hay que darlo todo, como Él, que en la cruz no se reservó nada. La ambición no le permitió renunciar a nada, y por eso se va muy triste. Pensaba que con el dinero podría alcanzarlo todo, y en cambio comprende que para alcanzar la vida eterna no sirve el dinero, sino el amor. Somos dueños y señores cuando disponemos de lo que tenemos para darlo, mientras que cuando retenemos todo para sí, aun cuando aparentemente dispongamos de los bienes, en realidad somos poseídos y esclavos de ellos. Jesús liberó a los endemoniados, purificó a los leprosos, porque ellos libremente lo suplicaron y lo acogieron.
pero con los ricos no pudo hacer mucho. Sabemos por qué. Estaban poseídos por sus bienes. Uno renuncia a lo que es suyo, pero en este caso no se puede renunciar a lo que nos posee. La conclusión es coherente con el desarrollo del texto. Qué difícil es que los que poseen riquezas entren en el reino de Dios. Ellos están poseídos por sus bienes. No pueden pertenecer al reino, a ese reino que se fundamenta ante todo en el compartir, lo que es imposible para quien tiene el corazón endurecido por el egoísmo. Los discípulos, al final quedan un poco desconcertados. Jesús les habla con ternura y los llama hijitos. Les muestra lo difícil que es para los ricos esta decisión y usa una comparación muy pedagógica. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Sí, para el egoísta es imposible renunciar o usar las riquezas recibidas como don de Dios para el servicio. El egoísmo quiere apoderarse siempre de todo. Pero al final da una pequeña posibilidad. Lo que es imposible para los hombres siempre será posible para Dios, motivándonos a acoger el don de Dios, que es su Hijo único, quien con su Espíritu nos da la fuerza para dejarlo todo, para renunciar al egoísmo, con la certeza de a cambio recibir el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Demos gracias al Señor. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.